Buenas, hegelianos de centro, otra vez en un nuevo episodio de la pizarra de Hegel. Pues bien, hoy vamos a ver cómo todo esto que hemos llamado la realidad, que hemos visto que es imposible conocer, no existe una realidad objetiva, absolutamente independiente de nosotros, totalmente exterior. Esto hemos visto que no es así y que además lo que llamamos realidad realmente es un efecto de sentido del lenguaje, que además ese efecto de sentido del lenguaje tiene más que ver con la relación entre las personas, la cultura de los grupos sociales, de las sociedades, que de una supuesta relación entre el ser humano y esa realidad objetiva. La realidad que podemos dibujar, como, digamos, un diamante, también es otra, digamos, metáfora que nos ayuda a entender, digamos, las diversas facetas, las diversas caras. También hay un término de la filosofía griega, aletheia, ¿no? ¿Qué significa verdad? La verdad por, digamos, desvelamiento. La verdad por el proceso de desvelar, de desmontar, de construir, de descubrir. La verdad es un descubrimiento en donde hay que sobrepasar, ir más allá de las apariencias y encontrar la verdad. Pero esa verdad, como siempre decimos, no es absoluta. El pensamiento siempre desmonta las verdades porque las verdades son simplemente contextuales y temporales, y por lo tanto nunca son absolutas, y también dependen del punto de vista de la persona, de los grupos sociales, con lo cual la verdad tiene, digamos, una estabilidad bastante pobre. Pero es precisamente el descubriendo una verdad detrás de otra verdad lo que es el aprendizaje. El aprendizaje no es otra cosa que eso. Y el aprendizaje, en nuestra experiencia de la realidad, es, de alguna manera, el que nosotros tenemos que estar abiertos al cambio, porque el cambio es constante. El cambio no se puede parar. Como decía Parménides, ¿no? Pantarrey, no puedes bañarte 2 veces en el mismo río. El cambio es constante y por lo tanto la actividad de pensamiento tiene que ser constante. Es decir, nunca hay que bajar la guardia, nunca hay que creérselo todo. Siempre hay que estar dudando de las cosas y desvelando esa nueva verdad oculta que hay detrás de las apariencias o de las falsedades. Como hemos dicho, la realidad depende más del grupo social, del consenso lingüístico, ¿no? Digamos, hemos dicho que la verdad es un efecto, es un consenso intersubjetivo, y lo podemos ver también en cómo representamos la realidad, ¿no? Esto es algo importante, ¿no? Sobre todo en la antropología cultural, cuando estudiamos, sobre todo ya hace unos años, porque ahora quedan pocas cosas, digamos, nuevas que descubrir, pero tribus totalmente aisladas de la civilización, digamos, occidental, del progreso, que viven como hace pues un montón de siglos. Yo que sé, por ejemplo, los Yanomami en Amazonas, ¿no? O los Nuer en África. Bueno, ese tipo de culturas, si tú les pones una fotografía o un vídeo, no son inmediatamente conscientes de lo que están viendo, porque, aparte de unas manchas, porque la representación de la realidad es también un proceso de aprendizaje, es un proceso del lenguaje y por lo tanto es arbitrario y por lo tanto no es natural ni inmediato. Esto es importante entenderlo.
Y también nos pasa, por decir algo, cuando por primera vez estamos delante de un espejo, ¿no? ¿Qué vemos delante de un espejo? Vemos las diferencias. Ostras, que esta nariz pues, está un poco torcida, ¿no? Vemos, nuestra mente está preparada para ver la simetría y todo lo que no es simétrico, todo lo que es diferente, lo detectamos enseguida. Porque las diferencias nos suponen una ganancia. Y eso es lo que el ser humano siempre va buscando, diferencias, gaps, ganancias. ¿Por qué? Porque eso le permite reducir la sorpresa y, como siempre, mejora su adaptabilidad, su capacidad de gestionar la complejidad. Por ejemplo, podemos ver en la pintura, ¿no? Cuando pasamos de una representación de dos dimensiones a una representación de tres dimensiones, ¿no? Esto es un paso fundamental en la historia de la pintura, posibilitada también por la geometría, ¿no? Por la adaptación, la utilización de, digamos, de elementos geométricos, por ejemplo, tridimensionales, ¿no? Donde descubrimos, pues, claramente, pues, digamos, lo que llamamos el punto de fuga, ¿no? El punto de fuga y ese tipo de líneas que nos permiten dibujar, digamos, objetos en un espacio tridimensional. Bueno, todo eso tarda muchos siglos la pintura en pasar de un aspecto bidimensional, ya bastante sofisticado a nivel de colores, a nivel de formas, de reproducción de la realidad, a un aspecto tridimensional, ¿no? Y también con posterioridad, también, no digamos, si hablamos yo qué sé, del arte abstracto, ¿no? Digamos donde, yo qué sé, tenemos un sol y aquí pues un prado, un árbol, cosas de estas que se hacen abstractas y al final se convierten en formas, colores y, y esa representación es mucho más sofisticada, necesita una comprensión, está basada en códigos culturales. Y esto es un proceso social, una evolución que ha tardado muchísimos años en funcionar. Entonces, esto nos permite hacer una última reflexión, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, que la realidad, esa objetiva, el ser que también se llama, al final nosotros solo podemos pensar y utilizar el lenguaje. Digamos, el lenguaje es lo que nos da la comprensión, el sentido, digamos, de todo lo que somos nosotros y de lo que es la realidad. El primer tipo de diálogo sería el diálogo interior, ¿no? La reflexión. Reflexión, que es, ya lo hemos dicho, ese efecto espejo, ¿no? Reflejar viene de eso. Es como intentar nosotros ponernos en una posición como independiente de nosotros mismos y observarnos como si fuéramos otros. Todo esto es una ficción, pero es una función que funciona y que nos permite vernos a nosotros desde una nueva perspectiva, ¿no? Y poder ver esas diferencias que son las que nos ayudan a aprender, digamos, a ganar algo, ¿sabes? A ganar conocimiento y por lo tanto, como hemos dicho, pues a reducir la sorpresa, la entropía, digamos, adaptarnos mejor al medio. Entonces, la reflexión podemos también, bueno, lo hemos dicho con este letra omega, ¿no? Que es, digamos, dentro de nuestro pensador habitual, ¿no? Digamos, este omega es, como hemos dicho, esa representación de las flechas, ¿no? De que uno empieza y acaba en el mismo sitio, es decir, que uno reflexiona, digamos, se mira en ese espejo interior, ¿no? Y eso, ese diálogo interior, primero lo que nos da es autoconsciencia, ¿no? Somos conscientes de nosotros mismos, ¿no? De hecho, hay este famoso filósofo llamado Descartes, ¿no? Descartes decía algo, podemos decir, interesante, ¿no? Pienso
luego existo. Como la prueba definitiva de la existencia de uno, ¿no? Si uno es consciente de pensar, entonces existo. Bueno, yo creo que sin duda tampoco es la frase más importante de Descartes, pero no es válida. No entiende, no refleja lo que pasa en la realidad. En vez de este pienso, digamos, individual, deberíamos sustituirlo por diálogo. Es decir, si yo dialogo, no hablar, porque hablar puedes hablar al aire, pero si dialogo, si interactúo con otra persona, si comparto esa competencia lingüística con otra persona, es decir, eso que llamamos realidad, solo entonces sé que existo. Son los otros, como hemos dicho, por los otros que sabemos que hemos nacido o que vamos a morir. Y es por los otros, por el testimonio de otros, que sabemos que existimos. Por lo tanto, nada de pienso luego existo, sino diálogo luego existo. Por supuesto, después del diálogo interior, pues existe el diálogo con otras personas, ¿no? Y esto podemos verlo esquematizado, es decir, personas autoconscientes que reflexionan, que piensan individualmente, también dialogan y piensan en conjunto, o esa aportación de los demás hace que nuestro pensamiento pueda evolucionar mucho más rápido. Entonces, esto son un poco las primeras herramientas de la filosofía, ¿no? La autorreflexión, el diálogo interior, el monólogo, el soliloquio y por otra parte el diálogo, ¿no? Así hemos visto en la tradición, digamos, en los orígenes del pensamiento occidental con Sócrates, ¿no? Que tenía ese método que se llama mayéutica, que era una manera de dialogar en la que intentaba extraer lo que pensaba la gente, ¿no? A través de hacer preguntas, ¿no? Un diálogo táctico, ¿no? Que sabemos que Sócrates no escribió nada y su alumno Platón pues dejó reflejado algunos de esos pensamientos de su maestro en los famosos diálogos de Platón, pero también evidentemente en los diálogos pues, hay contribuciones de Platón mismo, y utiliza esa manera de escribir muy interesante que es el diálogo escrito, ¿no? Por lo tanto, ¿y qué es el diálogo? Pues el diálogo, el hablar, es sobre todo hacer preguntas. Por lo tanto, la filosofía y el pensamiento en particular a lo que se dedican, digamos, es a dudar, y a dudar a través de hacer preguntas, de cuestionarse. Se dedica sobre todo no a resolver problemas como la ciencia, sino a crear problemas, a cosas que se dan por sentadas como verdades estables, encontrar sus defectos y convertirlas en falsedades y poder buscar otras verdades. Pero el primer paso es siempre problematizar algo que se da por sentado como una verdad absoluta, desmontarlo y hacer aparecer nuevos horizontes, nuevas perspectivas de verdad, ¿no? Eso es, digamos, lo fundamental, ¿no? El pensamiento ayuda, pues, a analizar los riesgos, como hemos dicho, crea artificialmente, digamos, escenarios de sorpresa, es decir, ¿qué pasaría si a esto, pues, le damos un golpe? Pues no se rompe, perfecto, se rompe, entonces no es tan duro como nos habían dicho, ¿no? Es esa la manera. ¿Y qué ganamos con esto? Bueno, pues ganamos que ya no tenemos sorpresa. Si hemos podido, digamos, hacer esta especie de test mental y llegar a esas conclusiones, pues realmente hemos conseguido, a través de la comprensión, pues que estas cosas queden, digamos, claras, ¿no? Y para acabar todo esto, podemos decir que esta, digamos, maniobra, ¿no? Digamos, este ejercicio que hemos hecho en el de tratar de mostrar de que la realidad no existe es un ejemplo de cómo hacer preguntas y buscar respuestas desmontando verdades absolutas, ¿no? Todo el mundo piensa que la verdad existe, es una cosa indiscutible, es una cosa que no ponemos en duda, pero si lo razonamos y vamos viendo muchas inconsistencias y entonces nos abren nuevos horizontes y nuevas respuestas, ¿no? Y una buena pregunta
nos da más respuestas que una buena respuesta, que una respuesta, digamos, única, o una mala respuesta. Entonces, hacer buenas preguntas y hacer también malas preguntas, en el sentido de las preguntas incómodas, es un deber del pensamiento, de ese pensamiento crítico o pensamiento divergente, que hemos dicho que es ubicuo, digamos, universal, y que es fundamental para el avance del conocimiento. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Seguid suscribiéndoos y nos vemos pronto. Hasta luego.